prácticas dudosas en el cristianismo. El decreto. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Dentro del arsenal de nuevas prácticas introducidas en la Iglesia contemporánea, encontramos la práctica del decreto. El diccionario de la Real Academia Española nos dice, entre otras cosas, decreto, del latino decretum, decisión de un gobernante o de una autoridad o de un tribunal o juez sobre la materia o negocio en que tengan competencia. Acción y efecto de decretar. Dictamen, parecer. Decreto, ley promulgada por razones de urgencia, una disposición de carácter legislativo que, sin ser sometida al órgano adecuado, se promulga por el Poder Ejecutivo en virtud de alguna excepción circunstancial o permanente previamente determinada. Decreto, el firmado por el Rey. La práctica de decretar surge de una nueva postura doctrinal conocida como la teología del dominio, dominionismo o el reino ahora, la cual ha ganado terreno dentro del seno eclesial gracias a la labor de sus nefastos propulsores. Lamentablemente, la mayoría son populares ministros del neoevangelio contemporáneo. Estos dominionistas afirman que el creyente tiene la autoridad para decretar en el reino espiritual valiéndose de textos sacados de su contexto. Y como alguien dijo, un texto sacado de contexto es un gran pretexto. Definamos ahora qué es decretar. Como hemos visto, decretar es una práctica única de reyes y gobernantes, personas en autoridad, ya que se trata de la promulgación de leyes y mandatos. Podemos ilustrarlo mencionando el caso de los 3 jóvenes hebreos en Daniel capítulo 3. Que fueron arrojados al horno de fuego por decreto del rey Nabucodonosor y rescatados intactos por intervención divina. Luego, este mismo rey, al ser testigo del milagro de preservación de la vida de estos jóvenes íntegros, declara en los versículos 28 y 29. Bendito sea el Dios de Helios, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Conviene dejar en claro que los cristianos no somos gobernantes ni reyes, aun cuando tengamos el llamado para hacerlo. Mientras estemos en esta dispensación de la gracia, seremos solamente siervos. Por lo tanto, el único que tiene la facultad para decretar es Dios, como Rey absoluto y soberano sobre su pueblo. Todo seguidor suyo, llámese como se llame, posea el ministerio que posea, es solamente un siervo. Y el siervo solo sirve, jamás manda, ordena o decreta. Así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os es mandado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Veamos algunos ejemplos de ministerios propulsores de esta práctica. Los ministros han recibido autoridad y según la Biblia hemos recibido el poder de la vida y la muerte en nuestra boca. Por lo tanto, todo aquello que sea declarado por los ministros
a través de las proclamas o decretos, será hecho. Uno de tantos autonombrados apóstoles, surgido del reciente furor apostólico que invade la iglesia de nuestros días, dice: El plan de Dios es que la iglesia sea la voz profética de Dios en la tierra. Dios necesitó de un hombre, un profeta, que pueda decretar una sentencia en la tierra, lo que Él ya ha anunciado en el cielo. El profeta hace el decreto, establece el juicio. Por su parte, Bernardo Stamateas, pastor de la Iglesia Presencia de Dios en Argentina, declara: Lo voy a decretar en el mundo espiritual, porque cuando lo decreto en el mundo espiritual, en el mundo natural se desata y viene a mi vida, tomando decisiones sabias. Escuchemos ahora lo que el apóstol, entre comillas, Peter Wagner, decretó a Todd Bentley el 23 de junio del 2008 en su ceremonia de ungimiento. Tomo la autoridad apostólica que Dios me ha dado y decreto a Todd Bentley: tu poder aumentará, tu autoridad aumentará, tu favor aumentará, tu influencia aumentará, tu revelación aumentará. Decreto también: una nueva fuerza espiritual correrá por este ministerio. Menos de 2 meses después, se destapó la vida secreta de Bentley, cayendo a tierra los decretos de Wagner sobre este, y dejando en claro que Dios no tenía nada que ver en el asunto.